Abismo. Conexión con el misterio. Con Nacho Navarro. En Aragón Radio. Esta noche viajamos hasta la Edad Media, a una época de cruzadas, de órdenes militares, de batallas, de invasiones. Claro, si les mencionamos a aquellos de la orden de los pobres caballeros de la Orden del Temple, los caballeros templarios, a todos nos viene a la mente aquellas historias con Hugo de Payens, con ese final que estaríamos hablando de Jacques de Molay a las puertas de la Catedral de Notre Dame en París, con aquellos castigos papales del rey de Francia. Pero si les hablo de una orden, que es la de Monte Gaudio, y si les digo que encima en Aragón posiblemente se forjó una de las órdenes militares que combatió durante las cruzadas, para mí es uno de los grandes enigmas históricos, con muy pocas explicaciones, con muy poca documentación, pero que hoy queremos desvelar aquí. Noche de Orden de Monte Gaudio. Comienza Abismo aquí, en Aragón Radio. Muy buenas noches. Aquí empezamos con esta mesa nuestra de expertos con Silvia Ladrero, Daniel Higueras, profesor Jaime Arenas. Buenas noches, ¿qué tal estáis? Buenas noches, Nacho. Buenas noches, chicos. Un placer. Buenas noches. Buenas noches, mesa. Tema interesante el de hoy. Bueno, en realidad, claro, sí, cuando hablamos de esas órdenes medievales, de las épocas de las cruzadas hablaremos también, que es muy interesante. Es decir, ¿cuántas cruzadas hubo? Bueno, pues para mí 8, para otros 9, otros la novena pudo ser la ampliación de la octava. ¿Sirvieron para algo las cruzadas? Bueno, pues seguramente para hacer más ricos todavía a los ricos, generar esas rutas de mercados, las rutas bancarias. Muy interesante, pero tampoco se consiguió unos grandes destinos con aquel impulso que generaron desde el Vaticano, generó el Papa para intentar llegar hasta los lugares de Tierra Santa, hasta Jerusalén, bueno, pues para volver a ocupar y volver a estar en los sitios sagrados. Pero hubo diferentes órdenes. Se ha escrito tantísimo de ellas, ¿verdad? Si nos viajamos hasta los templarios, siempre que decimos escribir una novela de templarios es una novela de éxito asegurado, o al menos va a ser de compra. Pero claro, si escribimos de otras, de órdenes hospitalarias, hablamos de la Orden de Calatrava, pero claro, la Orden de Monte Gaudio. Esto ha sido creación de Silvia, que me dijo, hay que hablar de la Orden de Monte Gaudio. Personalmente, yo no tenía ni idea de su existencia. Es así de triste. Silvia. Bueno, una orden que además fue el origen de una zona de municipios de Teruel que, si no fuera por esta orden que al final los albergó bajo el mismo ala para su desarrollo, pues a lo mejor no existirían a día de hoy, ¿no? Estamos hablando de la zona del río Alfambra y, bueno, pues varias localidades de esta zona, así que... Bueno, al final una de las teorías es que fue absorbida por la mítica Orden del Temple, pero también ella absorbe a órdenes hospitalarias de la zona de Teruel, aunque tenemos esa incertidumbre de dónde se crea, por qué nace, quiénes son esos caballeros que la integran, qué es el cometido que ellos tienen. Hay un castillo, como bien ha comentado Silvia, en esa creación, en esos inicios en la zona de Teruel, esas localidades que conciernen alrededor de la creación de la propia orden. Pero parece que de Teruel viajamos a Tierra Santa, a la zona de Jerusalén, y hay controversia sobre las ideas de la creación. ¿Vamos a un inicio? ¿Comenzamos? Sí, bueno, desde el inicio, como tú bien dices, hay controversia en ese aspecto, ¿no? Hay historiadores que no se acaban de poner de acuerdo en el hecho de la creación de dicha orden. Algunos apuntan a que fue en propia Tierra Santa, en Jerusalén, bajo el mandato del rey Balduino III, y previa aprobación suya, y otros dicen que se formó definitivamente en 1172 aquí en Aragón. Así que desde el principio una orden, recordemos, una de las órdenes militares más importantes del siglo XII, con presencia internacional y en la propia Tierra Santa de Jerusalén, la Orden de Monte Gaudio, llamada así por el monte desde el que se divisa, de unos 895 metros de altura, toda
Jerusalén, incluso Palestina. Que es el primer monte, además, El que Mons divisa la Gaudi, gran ciudad. El Mons Gaudi, exacto. O sea, una orden con un nombre ya desde inicio privilegiado y que, como iremos desgranando, a pesar de, como bien has dicho, la poca información que llega a ver, ¿no? Veremos la importancia que llegó a tener durante la Segunda Cruzada y casi al inicio de la Tercera. Así que... Hay una persona que vamos a hablar mucho de él, como va a ser el conde Rodrigo Álvarez de Sarriá, que no sabemos por qué en 1176, según esa documentación, adquiere una propiedad en Tierra Santa, adquiere la propiedad de este Monte Gaudio, sí, donde, así es. bueno, ahí va a crear aquello que llamarán la Militia Sanctae Mariae Montis Gaudi de Jerusalén, que es la milicia de Santa María de Monte Gaudio de Jerusalén, y ahí es donde inicia y comienza toda esta historia. Además, tierras cedidas con permiso ya, según, por eso hay una discordancia ahí entre fechas, ¿no? Que nos hace incluso estar bajo el yugo de un rey u otro. Estamos ahora hablando que estaríamos bajo el mandato de la Jerusalén del rey Balduino IV, ¿no? Y Reinaldo de Chatillon fue el que cedió estas tierras con aprobación previa del rey a la orden del Monte Gaudio. Y, como tú bien dices, desde ese momento pasa a ser un hito en importancia histórica y relevante durante muy poco tiempo, porque también veremos que la orden como tal tiene una breve duración en el tiempo. Pero sí que es verdad que la poca constancia que hay de ella es relevante en cuanto a heroicidad, ferocidad e incluso defensa de los territorios conquistados. Claro, nos estás comentando Balduino IV, que es el que ratifica, que confirma esas donaciones de diferentes... bueno, entregan diferentes terrenos, diferentes... No, por ejemplo, dicen, había un castillo en Jerusalén, estaba antes, se construyó justamente cuando se creó, pero bueno, al final esas donaciones lo que se hizo era para que luchasen de forma continua contra los infieles en todas estas nuevos lugares, en estas nuevas fortalezas. Claro, Reinaldo de Chatillon, Reinaldo I de Antioquía, caballero francés que participa durante la Segunda Cruzada, que permanece en Tierra Santa, y fue príncipe de Antioquía también, y se hizo muy famoso, sobre todo por su crueldad, ¿no? Decían que despeñaba a los enemigos desde lo alto de su castillo, y la verdad es que era una persona muy respetable en aquella época. Silvia. Bueno, estamos ante una orden que fue la primera que intervino en los problemas de Tierra Santa en la década de 1170. Con lo cual, no solo ha sido importante aquí en nuestra comunidad para lo que decimos, esa reunión de pueblos en la zona de Teruel, sino que además lo fue también en la zona de Haute-Mar para la defensa, ¿no?, de Tierra Santa, de Jerusalén. Es muy desconocida, tanto que incluso nos ha costado bastante documentarnos, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, sí que habéis encontrado una zona, o sea, unos documentos, habéis encontrado unos documentos con las bulas papales que se otorgaron para la creación de esta, o sea, aquí de esta tenemos orden. Prácticamente toda la información que hay. Esta es una de las publicaciones del Boletín de la Real Academia de la Historia. Es de junio de 1917, donde, bueno, aquí es donde empiezan a escribir esa pequeña, un poco el bosquejo histórico de la Orden de Monte Gaudio. Claro que luego se va ampliando por la historia, empiezan a encontrar diferentes documentos, en Extremadura también empiezan a hablar de ellos, hemos recopilado creo que todo lo que hay, lo hemos engullido y tampoco se crea mucha luz alrededor de esta orden. Simplemente aquí, claro, tenemos que pensar en esa época de las cruzadas que van entre 1095 a 1291, serían 196 años. Y claro, esas expediciones militares con la toma de Jerusalén y recuperar esos lugares sagrados, claro, estaban en manos turcas. Y al final lo que hacen es como echarlos hacia el perímetro de Jerusalén y ellos están, bueno, pues vigilando un poco al acecho. Además es una orden de la que hoy en día, en la zona de Alfambra, sí que se sigue celebrando una fiesta que se llama la Subida a la Encomienda, en la que, bueno, pues escenifican un poco lo que se supone que ocurrió en aquel momento. El rey de Aragón, Alfonso II el Casto, cede el castillo de Alfambra a esta orden con el fin de defender las nuevas tierras conquistadas, ¿no? Y sí que se visten, es una fiesta medieval en la que hay
como uno de los actos, el acto principal es la proclamación del comendador, el nombramiento del maestre de la Orden de Montegaudio. Es decir, en la zona sí que se ha mantenido la historia de esta orden, pero para los demás ha sido algo desconocido y que a día de hoy aún no sabemos muy bien si nació en Jerusalén, en León incluso, Sí. o aquí. Pero es que además apenas duró, ¿cuántos años? 30 y... Creo que 22. 22, si ¿no? no me equivoco, sí. Fue efímera esta orden y apenas en 22 años hizo muchísimas cosas para el futuro. Es que hay grandes controversias. Si indagamos en los documentos históricos, hay unos que dicen que fue uno de los grandes triunfos de creaciones de órdenes que tenemos en la península, pero hay otros que nos comentan que fue una debacle absoluta, que no tenían incluso quien se sumase a esta orden en Jerusalén y que hay una bula papal que lo que hace es abrir hacia vascos, aragoneses, diferentes puntos de Europa. Entonces aquí es donde nos tira atrás esa teoría de que pudo ser creado en Teruel o pudo ser creado en Tierra Santa. Aquí también tenemos división de opiniones en esta mesa. Sí. ¿Tú, Silvia, eres de la idea de que fue una creación ya en la propia Tierra Santa? No, yo creo que se creó en Jerusalén, primeramente. Luego se vino aquí, le concedieron el castillo de Alfambra. Entonces fue cuando nació esta orden, como en una segunda etapa aquí en Aragón. Y duró esos 22 años, pero ya este señor sí que volvió otra vez a Tierra Santa y... Exacto. Bueno, Claro, impresionante. y luego tenemos la otra historia completamente distinta, que es que lo inicia en Teruel y entonces y al poco tiempo ya viaja a Tierra Santa, donde incrementa todo ese Así patrimonio, es. un patrimonio que, bueno, pues adquiere donaciones en Tierra Santa, en Italia, en Aragón, Pero si no, en ¿por qué Castilla se y iba a León. llamar Montegaudio? Fíjate, es que nos ¿Sabes? dice en... Bueno, igual adquirió el terreno antes. No lo sé. Es que eso es ¿Cómo? lo que hablan, No. es que hay como tres corrientes. Mira, Jaime está poniendo caras como diciendo, a ver, por favor. Dejadme hablar. La de la, decir la de la tonterías la que de la quiero contar. refundación, Mira. o fundación allí o fundación aquí. Y la que apuesta por la refundación aquí. Creación y refundación aquí. Ujú. Es complicado. O sea, aquí la cuestión es que, según leemos en el boletín de la Real Academia de la Historia, y lo voy a leer textualmente para no equivocarme, dice así: después de que Godofredo de Bouillon conquistó la Tierra Santa, se formó una orden militar cuyo principal propósito fue la defensa de los santos lugares y protección de los peregrinos, vamos, como los templarios. Llamóse primeramente de Monjoya o Monte Joya, cuyo nombre tomó del lugar de Palestina donde primero tuvieron asiento, y la orden fue aprobada en 1180 por Alejandro III, dando a los caballeros la regla de San Benito, la cual llevaba el hábito blanco con la banda roja y, según varios escritores, una cruz semejante a la de los templarios, pero según Elías Asmut, fundándose en la autoridad de Andrés Fabín, los de Montegaudio habían usado en sus principios una estrella de plata sobre manto encarnado. Continúa describiendo algunos de los emblemas de la orden. La cuestión es... Monte, perdona, como habías dicho. Gaudio. No, pero antes. Montejoya, Sí. Monte Joya, claro, porque luego había otras teorías de Monte del Gozo, Monte de la Alegría. Monjoya o traducción. Montejoya. Ujú, ujú. Monjoya o Montejoya. La cuestión es que parece ser que en la propia fundación de esta orden existe otra orden, que es la de Montfrag, que no se sabe muy bien si es la misma, si es una escisión o qué ocurre. Porque estamos hablando de una orden, la de Montfrag, que también tiene territorios, también aparecen bulas y también aparece en documentación. Pero parece ser que el origen es el mismo. Por eso tenemos esa complicación para determinar si realmente se creó en 1172, 1173 más o menos, y fue una creación fallida, transformándose en la de Montfrag, o si realmente comenzó en 1180 y retomó una especie de startup que había intentado montar Montar en el Jerusalén. bueno de Rodrigo, Jerusalén, Sí. en Jerusalén. Esa es la teoría que yo más he leído de los historiadores, ¿no? De los que me he estado documentando, y es la que más lógica me parece, ¿no? Porque al final que tenga ese nombre, me ha gustado mucho esa comparación con el startup, Jaime. Sí, bueno, pues es algo que él intentó crear y que allí no tuvo el éxito que esperaba, pero que sí que se le dio el reconocimiento Ujú.
que debía. Y por eso se le regalaron las tierras donde luego refundó esa orden, que es esas tierras de la zona de Alfambra. ¿Y qué sentido tendría la creación de esta orden? Bueno, la defensa de los territorios. Ajá, claro, los de Tierra Santa, claro. los santos lugares. Pero claro, me decís, como a los templarios, los caballeros templarios, oiga, que alguien me explique qué es lo que defienden. Bueno, vamos a ver, los caballeros Aunque templarios... es cierto que luego están las cesiones de los terrenos de Balduino, ¿no? Que es Los caballeros templarios, del Templo de Jerusalén. El primer propósito que tienen es patrullar el camino de los peregrinos a Tierra Santa, claro, protegiéndolos de los bandidos, de las fieras, fantástico, o de los musulmanes cuando encabezado por Hugo de Payens, de Champaña. Cuando se acercasen a Tierra Santa. La cuestión es que estas órdenes, precisamente por su expansión territorial, empiezan a poder generar negocios y no desaprovechan la oportunidad, ¿no? Es por aquello que hablamos muchas veces de esa letra de cambio, de esa carta de pago que inventaron los templarios y que ibas de encomienda en encomienda sin la necesidad de llevar ese dinero en efectivo, esa bolsa llena de monedas que te podían robar en caso de que te asaltaran por los caminos. Claro, la cuestión es que desde ese primer propósito, que es la defensa de los caminos, y siguiendo y continuando con esa generación de negocio, claro, el dinero pues al final da poder, y más en aquella época en la que la mitad, si no más, de los ejércitos eran de mercenarios pagados a sueldo, ¿no? Porque los cruzados que eran fieles, que iban por defender, normalmente eran los nobles. Y los claro, no era la tropa regular. Lo que acabas de decir, los mercenarios solo podían redimir sus asesinatos ingresando en una orden militar. Claro. Si no, no podían redimir sus pecados, ¿no? De esos crímenes que había. Por eso muchas veces ingresaban y entonces eran absueltos, eran libres. Expiaban su culpa, sí. Claro, porque ya lo hemos comentado muchas veces en el mismo, pero para que, por si hay algún despistado por ahí, o sea, la cuestión es que estas órdenes militares eran órdenes de monjes militares, es decir, eran hombres que aceptaban unos votos, tales como el de pobreza, el de castidad, pero, sin embargo, sí que empuñaban espadas. No eran el típico monje con un hábito franciscano en un convento guerreros, que se dedicaba al rezo y a la producción de cerveza, por ejemplo, ¿no? Estos eran monjes guerreros, que de hecho su vida estaba consignada a la lucha, sobre todo contra los infieles y a la defensa de los caminos, como hemos dicho. Los templarios, y posiblemente pasaría también con la orden de Montegaudio, según van recibiendo muchas veces donaciones para sus propósitos de los nobles. Claro, cuando a una orden de estas le donan un castillo con todas las tierras de alrededor, tienen derecho al diezmo. El diezmo era... el diezmo, realmente, porque esto era una institución eclesiástica. Tienen derecho a cobrar impuestos, con lo cual ya no solo pueden proveer a un determinado rey de un ejército de monjes, sino que es que además se pueden convertir en los prestamistas. La verdad es que, repasando las propiedades que tenía la orden de Montegaudio, tuvo, pues la verdad es que muchísimos pueblos enteros, castillos y encomiendas. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, ¿no? Hay aquí un pequeño resumen. Pues de los territorios. De las posesiones de la orden, ¿no? Por ejemplo, obviamente el castillo de Alfambra, que es donde parece ser que el bueno de Rodrigo Alba de Sarriá funda la orden, o por lo menos establece ahí su comendatura principal, pero es que tenía el castillo de Malvecino, de Fondes, de Perales de Suso, de Villalpardo, Villarrubio, Altabasún, Camanías, los Alcastrel, Villar de las Heladas, el monasterio de Nava con sus términos, que eso se los regaló el rey Fernando, la villa de Linares del Rey, bueno, y podría seguir porque hay un montón más de pueblos y monasterios y castillos que los propios reyes también les iban dando. ¿Por qué? Porque las órdenes militares en aquella época, y esta fue muy importante por las fechas en las que se fundó, las utilizaban también los reyes para tener población cristiana armada, en este caso, en las zonas que iban conquistando a los musulmanes. Estamos hablando de finales del siglo XII. O sea, estamos en plena reconquista de la península, y de la península ibérica, porque me voy a basar un poco más en lo que es Montegaudio, ¿no? Por supuesto, Jerusalén también, Tierra Santa. Pero claro, la orden de Montegaudio, tú le dabas un castillo y ella por lo menos se iba a preocupar de que ya los musulmanes no pasaran por ahí.
Por lo tanto, era genial poder tener este tipo de órdenes como la de los hospitalarios, la de Calatrava, la de los templarios, pues, más al norte de Europa los caballeros teutones. O sea, eran órdenes a los que los reyes, los propios reyes y algunos nobles les daban posesiones para, digamos, tenerlos de tapón o incluso de retaguardia mientras ellos iban avanzando para que los musulmanes no pudieran retomar esas tierras. Es un poco lo que pasó sobre todo con las órdenes de Castilla y de León, de la cual luego veremos que parece ser que cuando la orden de Montegaudio se disuelve, o mejor dicho es absorbida por los caballeros templarios, hay una gran escisión que se va a otro tipo de otras órdenes, ¿no? Bueno, es que el origen de esta orden de Montegaudio sí que parece ser que viene de la propia orden de Santiago, porque el conde leonés Rodrigo Álvarez de Sarriá, que es el fundador, ¿no? Hemos dicho, estaba descontento con la laxitud de la disciplina de la orden, porque sus miembros podían casarse, eso a él no le gustaba nada. Así que pidió permiso para fundar la nueva orden militar con una regla mucho más austera, más rigurosa y que se inspirase en el Cister al final. Claro, esta persona que en principio comentas que pudo llegar a fundar casi la Orden de Santiago. A fundar, sí. Y además ese permiso que solicitó le fue concedido por el Papa Alejandro III el 24 de diciembre de 1173, que se sepa. Y de hecho, además, es que el Papa prohibió que esta orden recién fundada aceptase miembros que hubieran salido de la Orden de los Caballeros de Santiago. Es curioso porque el mismo fundador venía de esta orden, ¿no? Bueno, pues así estamos conociendo las características de los miembros de esta orden, que sí que sabemos que tenían pues un comportamiento completamente riguroso. Además era también jerárquico, muy respetuoso y que al final buscaba la reconquista del territorio a los almohades que estaban en ese momento en esa zona de Teruel. De Rodrigo Álvarez de Sarriá prácticamente no sabemos nada. Sabemos un poquito, ¿eh? Una persona, desconocemos el año de nacimiento. Sí, eso sí, total. Sabemos el fallecimiento, que es 1188, y debió heredar un importante patrimonio familiar. El tema es que, como decía Silvia, cuando funda esa orden, o se cree que funda esa orden, él ya estaba curtido. De hecho, él cuando se va al inicio de la Segunda Cruzada a Jerusalén, va a la total disposición de Balduino III, y él batalla junto a otras órdenes, defendiendo a los peregrinos en los caminos, reconquistando Tierra Santa, y aparte de eso, llega a tener el título de Paladín de la Fe. O sea, estamos hablando de una persona que, a pesar de los datos que podemos llegar a reunir, tuvo una notable importancia. Yo creo que verdaderamente el hecho de fundar esa orden fue el colofón, podríamos decir, hablando en plata, a una vida de batalla curtida en pos de Dios y al final acercarse a esa orden del Temple. Claro, posiblemente él formase parte de la Orden del Temple. Cuando lo absorbe, claro. ¿no? Seguramente en esa desaparición de solo 22 años, ¿no?, que dura, yo creo que no es una desaparición como tal, es una absorción por parte de la Orden del Temple. Sí, lo que pasa es que en teoría Montegaudio es absorbida en 1196 por el Temple. Y este hombre muere en 1188, con lo cual son 8 años antes, lo cual él no llegó a pertenecer al Temple. Ahí sí que se produjo lo que decías antes, una escisión de que algunos fueron absorbidos por los templarios, pero otros no. Bueno, había un descontento por el segundo más importante de la orden, que era don Fralmo de Luca, y que de hecho llegó a sustituir a don Rodrigo González cuando murió como gran maestro. Y lo que pasó fue que precisamente estábamos hablando de que habían creado esta orden adaptándose al Cister, a las reglas cistercienses, y este que sustituyó a Rodrigo González lo que hizo fue que cambió y renunció a esas reglas tan estrictas cistercienses, ¿no? Se quería más parecer a los templarios, que al final pues tenían otras prioridades. Y fue con los que se crió en batalla. Él se crió con la Orden del Temple, se curtió como hombre, como guerrero de la fe, con los templarios. Entonces yo creo que quiso hacer una extensión de eso
¿no? Aquí, en Aragón, además, si nos tomamos como que se creó aquí. Y tan pocos años, aquí nos da dos perspectivas, al menos a mí, ¿no? O tuvo poco éxito de convocatoria de gente que formase dentro de esta orden, o tras su muerte hubo un declive de la propia organización. Es posible, ¿no? Muerto la cabeza más simbólica de esa orden, pues estas cosas suelen pasar, ¿no? Y como bien decía antes Jaime, llevándonos a los inicios, como ha dicho genialmente, ¿no? Como en esa startup, pues no sabemos muy bien si es que esa bula papal vino condicionada a que no tuvo mucho éxito. Sin embargo, las pocas pruebas que hemos reunido nos dicen que fue importante, sobre todo en la Segunda Cruzada, claro, y llegó a tener una reseña notable en las conquistas de Tierra Santa. Es decir, hay un poco de contradicción en cuanto a lo que es la orden en sí y lo que se llegó a conseguir con la orden, ¿no? En cuanto a todo, claro. ¿Y ahora mismo qué reminiscencias quedan en Teruel? ¿Tenemos algún vestigio? Bueno, espera, es que antes me gustaría seguir con lo que estabais comentando, y es que al final no es que desapareciese solamente por los conflictos internos de la propia orden, sino que es que en una de las batallas más importantes en las que participaron estos caballeros, que fue la batalla de los Cuernos de Gatín en 1187, bueno, pues es que ninguno de los caballeros que habían ido a esa batalla sobrevivió, con lo cual los que quedaban aquí en esta zona de Teruel, en Aragón, pues eran muy pocos, tampoco consideraban que eso ya tuviese una jerarquía, ni que fuese considerada como una orden, y aguantaron incluso algunos de los miembros con ese nombre hasta 1221, cuando Fernando de Aragón integró ya eso que quedaba, ese pequeño reducto, en la Orden de Calatrava, ¿no? Este es uno de los finales que se conocen, pero al final es que terminaron muriendo casi todos, ¿eh? No solo es esos conflictos internos. Ya hablabas de lo que queda a día de hoy. Bueno, yo creo que deberíamos mencionar los pueblos que forman parte de ese territorio de Monte Gaudio, que a día de hoy se sigue llamando territorio de Monte Gaudio, y que son los municipios de Celadas, Camañas, Escorihuela, Hórrios, Fuentes Calientes, Perales de Alfambra y la propia Alfambra. O sea, que no se han olvidado de ese origen. No, en esa zona para nada, lo tienen muy presente y se siguen llamando así, en este desarrollo rural que al final les ha creado una identidad en esta zona. Y seguirán investigando todo lo que puedan, ¿no? También es una época que no suele haber gran cantidad de documentación. Estamos en el siglo XII. Sí, finales del siglo XII, sí. El tema es que, bueno, como decía Jaime, la orden, o este hombre, Rodrigo, el bueno de Rodrigo, muere en el 88, 1188. Este hombre estuvo en el sitio de Jerusalén, en el 87. Es decir, bajo Balduino IV. Remarco que a pesar de que parece que sí que fue, o llegó a ser profeta en su tierra, hay tan poca información sobre lo que hubiera sido, seguramente, hoy, en cualquier otro país, denominado como un héroe de las cruzadas. O sea, nosotros cuando pensamos en un héroe de las cruzadas, ¿quién nos viene a la cabeza? Ricardo Corazón de León, toda esta gente, ¿no? Pero fue la tercera cruzada, ¿no? Creo que sí. Fue la cruzada de los reyes. Sí, correcto. Inició la tercera cruzada. Se consiguió la unidad religiosa de Europa, aunque no logran consolidar el poder. Creo que allá había un gran tridente, que estaba Ricardo Corazón de León, estaba Felipe Augusto y estaba Federico Barbarroja. No confundir con Barbarroja, el corsario turco, porque este fue del 1516, que todo el mundo nos viene Barbarroja, pues no, este era Federico Barbarroja y Ricardo Corazón de León, que tanto se ha hablado y se ha novelado sobre él. Exacto. Pero aquí sí que me gustaría también hablar. Sí, pero fíjate, aquí hay una cosa importante. Cuando Dani ha dicho que el conde Rodrigo estuvo en el sitio de Jerusalén, claro, hay que recordar que ese sitio de Jerusalén, el sitiador es Saladino. Sí, correcto. Y Jerusalén se pierde. Correcto. Y por lo tanto, la Orden del Monte Gaudio pierde su sede en Tierra Santa. Así es. Y además, el conde muere. Claro. Muere en el 88. Sí, no sé si murió en Jerusalén y llevaron sus restos a Aragón, o le dio tiempo a volver y murió porque los viajes en aquella época eran largos. Con lo cual, lo que estamos hablando es que fue morir él, y en 6 años la orden desapareció y se integró bien en el temple, bien en otras órdenes diferentes, porque ya sabéis que cuando se disolvía una orden,
pues los caballeros tenían cierta libertad de ingresar en la que más les convenía, pues por su forma de ser o por sus apetencias. De hecho, efectivamente, Rodrigo Álvarez no llegó a ser templario, y lo que hizo fue en Cáceres fundar la Orden de los Frates de Cáceres, que es la germen o semilla, llamarlo como queráis, de lo que luego se conocería como la Orden de Santiago. Por eso se dice que estuvo en la fundación de la de Santiago, ¿no? Porque realmente ya creó esa pequeña semilla, ese germen anterior al de Santiago del que sale. Efectivamente, ¿qué pasa? Que la Orden de Santiago se crea pues por caballeros que están muy arrepentidos de la vida que han llevado, pues vidas disolutas, licenciosas, pecaminosas, y crean esta orden pues para redimir sus pecados y para intentar llevar pues una vida de mayor privación, de mayor sacrificio, pues un poco de lucha contra el infiel y de ayuda a los peregrinos, que era al final lo que teóricamente tenían que hacer. Pero se da cuenta de que bajo la regla de los benedictinos, que es mucho más laxa según él y según Roberto de Claraval, que es el que crea la Orden del Císter, pues él termina saliéndose de la Orden de Santiago. Y por eso crea la Orden del Monte Gaudio con la Orden del Císter, que es muchísimo más rígida y muchísimo más dura que la de los benedictinos. Además, un Rodrigo que, eso sí que se conoce un poco, tuvo una juventud muy atribulada también, de mucho pecado, tenía bastante que expiar, yo creo, así que al fin y al cabo, bueno, fue una redención en toda regla, ¿no? Lo que llegó a conseguir este héroe, que yo lo denominaría de las cruzadas. ¿Cuándo se crea esta orden, más o menos? Existen discrepancias. Entre 1148 es la primera datación y hay historiadores que dicen que es en el 1172. 1172. En Aragón, sí. Bueno, es que estaríamos... la Orden de Santiago sería el 52, más o menos, 1150, por ahí andaría. Tampoco está muy bien establecido, pero aquí estoy viendo que, en definitiva, la orden considerada más antigua es la Orden de Alcántara, que está datada en 1177. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que podemos estar con una de las órdenes más antiguas? Podríamos estar hablando de ello. Hombre, los templarios fueron en 1118. Bueno, bien, pero el origen y la creación en España. Claro. La bula papal, no digo la creación de la orden, claro, que sería previa, sino la bula papal que otorga, ya esa, que hace legal, digamos, ¿no? a esta orden, es del 24 de diciembre de 1173. Correcto, en el 73, sí. O sea que, bueno. Y algunos aluden vuelvo a hacer referencia al startup de Jaime, de que la bula papal viene porque dicen, levantan la mano y dicen, aquí no hay muchos fieles que quieran luchar, que quieran ser soldados de Dios en la tierra. Así que... Sí, no obstante, los caballeros templarios por aquella época, ya fuera en el 48, ya fuera en el 72, 73, 74, dependiendo del historiador que cojas, los caballeros templarios ya tenían una presencia increíble, sobre todo en Aragón, ¿no? En toda la zona del Maestrazgo, también en Huesca con el castillo de Monzón, en Cataluña. O sea que realmente, por mucho que se formara antes o después esta orden, ya existían las órdenes militares en España con una implantación muy fuerte. Bueno, y tienen el gran padrino también, como fue Alfonso el Batallador, que nace en el año 1073 y ya fallece en 1134, que incluso le tienen que parar los pies. Bueno, en su testamento deja prácticamente todo el legado de territorios a la Orden del Temple, y ahí es donde, después de su muerte, dice, bueno, sí, esto está en el testamento, pero no lo vamos a hacer así. Bueno, es que ¿quién fue? Jaime I, el que fue criado por los caballeros templarios en la encomienda de Monzón. Jaime I fue en Monzón. Claro, estamos hablando de que era una orden militar la del Temple por Guillem de Montrodon, que fue que directamente criaba reyes. Sí, claro, así es. Jaime I, que se cría en el castillo de Monzón, ese niño, que incluso intenta huir, ahí le enseñan lo que los templarios para mí siempre ansiaban, que era la sabiduría. Le enseñan también el dominio de las armas. Por eso Jaime era el gran conquistador. Luego es lo que tiene la historia, ¿no? Jaime II es el que expulsa a todos los templarios de sus propiedades, de sus castillos. Al final, por esa bula papal tiene que hacer también ese caso. Pero en Monzón, la salida es por medio de arma en mano. La cuestión aquí, también me gustaría hablar de esa creación, es decir, y estas órdenes, pero ¿por qué las cruzadas? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué se convocan? ¿Son una defensiva o son una ofensiva?
Depende de la etapa en la que te encuentres. Claro, ¿no? realmente estamos ante esos casi 200 años. Ese número de cruzadas tampoco se pone aquí la gente muy de acuerdo. Yo siempre soy partidario de 8, pero que al final no dejan de ser pequeños fracasos Claro. y que llevan a la muerte a un porcentaje de población tremendo. Hay que recordar que en esa primera cruzada acuden mujeres, niños, adultos, hombres, todos, ¿no? Todos, hasta que se establece ya y se militariza, se quedan los expertos, porque ahí aparecen también los mamelucos de Egipto, que lo que hacen es entrenar esas caballerías pesadas, y bueno, los enfrentamientos son tremendos. Sí, sin duda, estamos ante una época de las históricamente menos documentadas, quizás, pero más convulsas a nivel de dogmas de fe, de conquistas del territorio. Y fíjate tú, ¿no? Que aún a día de hoy, tras más de un milenio, siguen en actualidad, ¿no? Hay algo muy interesante. Las cruzadas son hasta 1291, que es esa obsesión que tiene Europa por, bueno, toda esta zona, por Oriente. Pero de pronto, ¿qué es lo que ocurre? Porque Oriente deja de interesar hasta el siglo XX. Hasta que no llegan los franceses y los británicos a todas esas zonas, hasta hoy, Oriente no interesa para el continente europeo. Ni un ápice, Jaime. No interesa, pero fíjate que hay cruzadas que ni siquiera se conocen, porque la principal motivación efectivamente es la de recuperar la Tierra Santa, ¿no?, para el cristianismo, pero ¿tú sabías que había habido una cruzada contra la Corona de Aragón? No. Vamos, yo desde luego lo desconozco. Lo que sí que sé es que ha habido cruzadas incluso hacia las zonas nortes de Pues sí, Europa. porque al final una cruzada, el nombre viene de, bueno, pues del hecho de que los caballeros que la llevaban, pues en sus túnicas llevaban la cruz, ¿no? Entonces, Bordada en el pecho de cruz habitualmente. cruzada. De ahí viene el nombre. Las cruzadas normalmente tenían ese componente espiritual. Pero ¿qué pasa? Que cuando el Papa, que en otros programas hemos hablado de los poderes que tenía, se enemistaba con determinados reyes o nobles, podía apoyar a unos nobles en contra de otros. Pues el Papa Martín IV declaró una cruzada contra la Corona de Aragón cuando reinaba Pedro el Grande, entre 1284 y 1286, a lo que el rey aragonés contestó lo siguiente: poco tiene en la tierra de Cataluña aquel que la ha dado a otro, aquí se refería al Papa, y menos el que la ha tomado, refiriéndose al rey de Francia, pues mi linaje la ha conquistado con la espada. Así pues, sabéis hacerlo todos, el que la querrá le deba costar. Es decir, aquí bueno, hubo unos antecedentes bastante importantes que fueron pues un impuesto que se puso a Cataluña para pagar las campañas de Jaime I el Conquistador. Hubo un problema con Ferran Sánchez de Castro, que también era un noble que bueno, pues lo que quería era enemistar al rey con otros nobles para poder ir a apoyar a Castilla y cobrar dinero, que, bueno, pues conjuras, ¿no? Pues rencillas con el reino de Navarra y tal. Es muy largo de explicar este contexto, pero bueno, la cuestión es que el rey, o sea, el Papa Martín IV ordenó una cruzada contra la Corona de Aragón. No lo sabía. Eso es un tema del que hablaremos porque esto lleva un contexto brutal y que hay 40.000 millones de nombres, de nobles que se casan unos con otros, son primos, pero entonces traicionan al tío que a su vez Por se ha casado con la territorio, sobrina. Juego de tronos. Pero sí, es realmente la historia de la Corona de Aragón en esta época, bueno, hace palidecer a Juego de Tronos. Bueno, es que una de las misiones principales que tienen las órdenes en este momento no solo es luchar para recuperar territorios, sino sobre todo propagar la religión cristiana. No nos olvidemos, es no solo conquistar a los musulmanes, sino Claro. es una forma de predicar. Pero también yo creo que se utilizaba estas órdenes militares para articular socialmente las zonas fronterizas, ¿no? Al fin y al cabo, se puede considerar que el nacimiento de estas órdenes está muy ligado al poder monárquico, ¿no? Y que la creación de estas órdenes está unida al proceso de organización, a
ese poder que iba creciendo y creciendo, creciendo, al igual que los territorios en esos reyes, tanto de Aragón como de Castilla como de León, ¿no? O sea, está siempre unido a esos reyes y era como quien tiene más cartas. No, y además, como bien ha dicho antes Jaime, ¿no? Ha apuntado, era un interés mutuo, ¿no? Había una defensa de los territorios, ya sea en la retaguardia o en la vanguardia, y los reyes se interesaban en ello y estaban interesados. Claro, Entonces, claro. yo te cedo tierras, Ujú. yo te cedo bienes, pero tú proteges mis tierras, ¿no? Pues como hace Balduino, los balduinos. Exacto, sí. Bueno, y lo que estás diciendo, esa forma de cristianizar, hay que recordar que incluso hubo cruzadas en la zona del Báltico para las tribus paganas. Ujú. O sea que realmente se intenta generar el mayor contexto posible. Bueno, en 1212 hubo una cruzada infantil. Oh. ¿Infantil? Sí, sí. De niños que seguían a un pastorcillo que se llamaba Nicolás, alemán, que había tenido una visión y iba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, acaparando niños, pero algunos incluso niños nobles también, que se le unieron a él y que su intención era llegar a Tierra Santa, llegar primero a la zona de Niza para poder coger barcos Oh. y llegar a Jerusalén. Y claro, no tenían tampoco intención de luchar porque el bueno de Nicolás, El bueno de Nicolás. en su visión le habían dicho que no se preocupara, que ante la visión de la cruz y de los niños, Le iban a dejar pasar. los musulmanes iban a huir despavoridos. Vaya. Sí, sí. De hecho, hay un libro infantil que trata sobre esta... Pero llegan a avanzar ellos. Sí, sí, llegan a Niza. Es una cruzada pacífica, ¿no? De hecho debió haber 2 o 3, pero hay una que, digamos, está un poco más documentada, ¿no? Ujú. Porque, claro, algunos hablan de 30.000 niños y otros hablan de 2.000. Bueno, pero estamos hablando Ya sabes. de niños, que a día de hoy el concepto niño no tiene nada que ver con el del medievo. Claro. Es que el otro día, bueno, hemos hablado en múltiples programas que ha habido papas con 12, 13, 14 años. Sí, efectivamente. Y han servido para la Benedicto IX, me parece que fue, el papa, que además no. fue 3 veces papa. No me acuerdo, pero lo tenemos fresco. Pero, claro, dices que el concepto infantil, claro, la vida no era tan extensa como ahora, Pues ¿no? mira, Era más dura. hay un libro que es precioso, Bastante curtida. que yo lo recomiendo que los oyentes que tengan pues familiares, amigos o hijos pues de unos... Yo diría que es un libro para los 13, 14 años. Ujú. Lo busquen y se lo compren. No sé de qué editorial será, porque yo lo leí hace 1.000.000 de años, pero se llama Cruzada en Jeans. Ah, mira. Y cuenta precisamente la historia de una cruzada de estos niños, concretamente la de Nicolás, pues porque un niño del presente viaja por error al pasado y por eso la cruzada en jeans, ¿no? Porque va con unos vaqueros. Unos jeans. Pero va contando todas las peripecias de lo que les pasa en cada ciudad, habla de la acuñación de monedas, habla de cómo sobreviven, la verdad es que habla de las creencias que tenían en aquella época. Es un libro que, como aproximación a la historia de la Edad Media, a mí me parece increíble. Y sabéis que el cine también exploró, ¿no? Este periodo histórico que estamos tratando. Además, en las casi finales de la Segunda Cruzada y principios de la Tercera, Ridley Scott en 2005 nos sorprendió con El Reino de los Cielos. Esa, bueno, pues un poco denostada película, no fue lo que se esperaba, el éxito en taquilla. Al contrario que la literatura templaria triunfa, pues el cine templario a veces no tiene ese éxito esperado, ¿no? Pero, bueno, decir que trataba en este contexto histórico de Balduino IV, toda la defensa, el sitio de Jerusalén, la batalla con Saladino contra los musulmanes, cómo reconquistan Jerusalén y, bueno, y decir que, porque no tiene la gente por qué saberlo todo, como apuntar también que Ridley Scott grabó los primeros 15 minutos de película, anda que es tonto Ridley Scott, también sabe dónde venirse a grabar, al Castillo de Loarre. Así que Sí. tenemos esa referencia también templaria en el cine que toca Aragón. Estoy aquí también con los reyes más jóvenes de la historia. Eso es muy curioso, pero bueno, hay algunos pues que estamos en el siglo XIX, ¿no? Desde Alfonso XIII, pero por ejemplo, hay reyes que el mismo día de su nacimiento y otros pues tampoco con conciencia, ¿no? Pues aquí hablamos de pues con los 9 meses ya fue coronado rey. ¿Qué tipo de decisiones se puede tomar? Bueno, pues ¿9 meses? 9 meses, sí, otros nada más nacer. Le pusieron una cornita.
Claro, Eso es como el que le compra la consola al niño de 9 meses y dice, me ha pedido, pero ya se la guardo yo. Sí. O sea, Le vamos, le pusieron sentido. una coronita sin limón ni nada, pero se la Pero se la pusieron. pusieron. Permitidme que se nos va el tiempo. Estas órdenes militares, las órdenes primitivas, ¿no? durante estas cruzadas, no solamente, yo no sé si la orden de Monte Gaudio solamente buscaba esa forma defensiva, esa forma que tenían en Tierra Santa, o también querían llegar más allá, como lo intentaron los templarios. Cuando hay estos agujeros de documentación en el tiempo, que hay tan poquitos legajos que nos hablen de ello, genera mucha invención, leyenda, o por qué no, querer ver más allá. Con los templarios siempre ha existido semejante cantidad de mitos y seguirán existiendo tremendos, desde qué pasó con sus flotas, qué pasó con ellos, dónde fueron a parar, ¿no? Tantos decenas de barcos y sobre todo qué es lo que buscaban. Cuando he comentado que ellos iban a los santos lugares, a los caminos, la protección de los peregrinos que iban hacia Tierra Santa y que luego no terminan de proteger prácticamente nada, sino qué es lo que buscaban esta gente. Yo siempre he sido partidario de la sabiduría, que es el gran enigma y misterio de la historia, encontrar la sabiduría. Más adelante sería encontrar la alquimia, aunque también venían desde Egipto los grandes alquimistas, desde la Biblioteca de Alejandría, que cuando prende fuego desaparecen todos los grandes documentos, la mayor biblioteca que ha existido en el mundo de aquella época, y qué lástima, ¿no? Que desapareció allí, pues absolutamente todo. Hace poco estábamos hablando de esas piedras y todo lo que habían encontrado con las lecturas, pero ¿creéis que este tipo de órdenes también estarían ligadas con la búsqueda del poder espiritual, de la sapiencia, de ver mucho más allá de esa orden militar bélica? Yo creo que las órdenes van evolucionando. Creo que en un principio los fundamentos, ¿no? La base por la que se forman efectivamente es la que todo el mundo conoce. Entiendo que muchos de los integrantes de la misma en aquella época ingresaban como una salida para tener una vida mejor, de la misma forma que normalmente el primer hijo era el heredero, el segundo iba para la iglesia y el tercero iba para la guerra, ¿no? Entonces muchos de los integrantes ingresaban para tener una vida mejor. Pero sí que es verdad que según van evolucionando las órdenes, y claro, obviamente el ejemplo que todo nos viene a la cabeza es el del temple, adquieren conocimientos y adquieren una sabiduría, porque además hay que tener en cuenta que los templarios, dentro de que eran monjes guerreros cristianos, tenían relaciones con los musulmanes, tenían sobre todo comerciales. No por eso se convierte había en problemas. el mayor sistema bancario. Claro, y además que desbancó a reyes y a papas. Claro, y esto era muy sencillo. Oye, pues si vosotros estáis en vuestro país y no nos molestáis a nosotros, podemos hacer negocios. Claro. No nos vamos a pegar, ¿no? Pero, claro, siempre está esa leyenda de que como la Orden del Templo se fundó en las caballerizas del antiguo templo de Salomón y que ahí excavaron y que encontraron, pues vete tú a saber qué reliquias, si el Santo Grial, si la Arca de la Alianza, si vete tú a saber qué. Luego la Catedral de Chartres trajeron el gótico. Claro, pues por eso, eliminación. precisamente por la del Temple, porque realmente si revisas el resto de órdenes, de ninguna se habla de este tipo de cosas. Es solamente, o casi prácticamente solamente la de los templarios. Es sobre la que hay ese aura de misticismo. Bueno, para la forma de muerte de Jacques de Molay, de cuando le dicen esa sodomía, la idolatría al Baphomet, y al final, claro, a las puertas de Notre Dame, a las puertas de la gran catedral de Europa, prendiéndole fuego delante de todos, y él tirando esa maldición hacia ellos que luego se cumple contra el rey y contra el papa. Claro, pues ahí es donde empieza esa... Yo creo que fue dinero el problema de los templarios al final. Hombre, claro, es que el problema de los templarios fue que tenían demasiado dinero. Y que no podían ser los acreedores de prácticamente todos los reyes de Europa, todo. Del Papa, y que todo el mundo les debiera a ellos dinero. Un rey, demasiado poder. un papa es una orden que se aleja casi de ese Vaticano. Claro. Tienen que pedirles a ellos el dinero. O sea, es el mayor sistema y el primer gran sistema bancario. Es que si no se hubiesen encargado a los templarios, pudiera ser que ahora mismo el poder Europa entera fuese un estado. Un estado además religioso. O sea, sería una cosa... Es interesante. Olvídate de las 40 hectáreas o menos que tiene el Vaticano. ¿Sabes?
Podría haber sido una cuestión, bueno, pues complicada de controlar y que se hubieran hecho con todo el poder, porque al final, ¿qué hacían los reyes muchas veces para pagarles? Darles territorios. Sí, bueno, que aquí estamos viendo cómo Balduino pues les cede a la Orden de Montegaudio diferentes ubicaciones también en Jerusalén, otros que aparecen en Italia, aparecen en Aragón. Pues yo te cedo este territorio, te cedo estas tierras o el castillo, y tú ahora militarízalo y protégenos a todos. Yo creo que era una de las pretensiones que tenían los templarios y que no pudieron llegar a llevar a cabo, que era la de tener su propio estado, su propio país, su propio territorio. Sí, estoy convencido. Eran cedidos al final. Tenían una flota brutal. Si es que era lo único que les faltaba, era un sitio de poder decir, esto no es del rey de la corona de Aragón, esto no es del rey de o estamos dentro del dominio del rey de Navarra, no, esto es nuestro. Lo único que les faltó. En el caso de los templarios, yo creo que efectivamente sí que era así, pero en el de la Orden de Montegaudio, creo que sí que, respondiendo a tu pregunta, ¿no?, buscaban algo más allá, y que de hecho hay constancia de que pudieron llegar a conseguir algo parecido a lo que buscaban, que tiene más que ver con la propia religión y con el poder de los objetos sagrados, porque de hecho una de las donaciones que recibieron por parte de la familia de Balduino IV, de hecho por parte de la hermana, no solo fue dinero, sino que fue elementos del Santo Sepulcro. Es decir, sabéis que en el Santo Sepulcro a día de hoy se puede visitar, y hay cadenas que... Hay varios elementos que pudieron pertenecer a todas las... el Vía Crucis, ¿no?, de las torturas. Bueno, pues quizá buscaban ese poder que dan esos objetos sagrados, ¿no? Como luego tantos... Claro, ahí estaba la segunda parte, porque todo comenzó con Santa Elena, que fue la que hizo las primeras excavaciones allí, la que realmente menciona y cita estos lugares. Ella empieza a entrevistar a los vecinos de aquella zona, y es la que un poco ubica esas edificaciones, lo que sería cada una de ellas. Piensa que habían pasado ya 300 años largos. Y luego ellos son los que hacen estas órdenes, las siguientes excavaciones casi arqueológicas de aquella zona, porque quedaban muchas cosas por encontrar. Quedaba por encontrar el Arca de la Alianza, aunque el Arca de la Alianza también se encuentra en el Arco de Tito, ¿no?, en Roma. Decir, ¿qué ha pasado aquí? Porque el Imperio Romano también va generando sus movimientos. Claro, había mucha historia bíblica, muchos elementos bíblicos. Ya no buscaban aquí el contacto de las reliquias, desde mi punto de vista, por favor, las reliquias de contacto directo con Cristo, ¿no?, las reliquias de primer nivel, sino que iban más allá. Iban a elementos mágicos de poder, iban a aquellos objetos que el Antiguo Testamento está citando. Lo que nos habla de ese arca, lo que nos habla de los tabot, nos habla de las tablas de la ley, lo que nos habla de la vara de Aarón, que estaría dentro, ¿no?, el maná, las trompetas de Jericó. Todo eso que permitió expandir y generar semejante potencia, creo que iban a por esos objetos de poder, y el que los obtuviese dominaría el mundo. Sí, no, claro, desde luego es un objetivo bastante plausible en cuanto, sobre todo, a inicio de la orden, ¿no? Pero yo coincido contigo en el tema de buscar esa trascendencia, ¿no?, esa sabiduría, más que la defensa de toda la Tierra Santa, que evidentemente es algo que es colateral a todo lo que se busca, pero sí, yo coincido también y pienso que igual no todas las órdenes, o es algo que después se diluyó un poco en el tiempo, estamos hablando de un periodo relativamente extenso, pero sí que es cierto que yo creo que de primeras se buscaba, o la mayoría de órdenes, sobre todo las principales, buscaban esa sabiduría, ese conocimiento, ese poder. Y fíjate, mencionaba Silvia el regalo a la Orden de Montegaudino, ¿no? O Gaudio, perdón. Lo regaló la princesa Sibila de Jerusalén, ¿no? ¿Cuántas connotaciones en su nombre también? Esto, como decir, en lugar, ya habíamos encontrado la Veracruz, el resto de cruces, los clavos, la Sábana Santa, la Santa Faz, etc. Bueno, Sábana Santa no, la Santa Faz y todo aquello del contacto, el Santo Cáliz, los santos reales, que hay unos cuantos por ahí repartidos, pero es como que querían encontrar, vamos a decir, como el intentar buscar arqueológicamente aquel Sodoma y Gomorra, aquellas ciudades del pasado que son las ciudades del origen, que son esos eslabones perdidos
de miles de años, ojo, de miles de años, que se desconocen desde muy anterior a esa época de Egipto, o por qué no, encontrar los objetos de Egipto que les podrían dar el poder, porque es como decir, me parece muy bien, ¿no? Aquí hay un Mesías, aquí es el que nace, están estos elementos de poder que ya han sido encontrados por la Iglesia, están custodiados, pero había cosas que se mencionaban que nadie ha dado con ellas ni las ha encontrado y que tantas veces se han ansiado por buscarlas. Eso es muy bonito y me parece que es una de las grandes búsquedas, como tenemos ahora pues en Santa María de Sion, en Etiopía, en Aksum, que buscan y están convencidos de que ahí están los tabot, las tablas de la ley. Otros dicen directamente que el Arca de la Alianza. Y siempre digo, chico, a día de hoy, que nadie ha hecho un túnel, ¿no? Y haya llegado hacia ese lugar con 7 círculos concéntricos, no para que nadie los robe, sino para proteger a la humanidad de ese objeto sagrado, de ese objeto mágico. Esto me parece maravilloso. No es una cámara acorazada para que no lleguemos, sino es una cámara acorazada para que ese objeto no llegue a nosotros y dañe la humanidad. Y esa creencia existe hoy. No es un texto antiguo, primigenio, que hace 500 años creían en esa fascinación por los objetos, sino que es que hoy están convencidos de esos círculos concéntricos casi de hormigonado, porque solamente hay una persona capaz de acercarse a esos objetos radioactivos o lo que sea, y el mundo a día de hoy no está preparado para tener contacto con ellos. Esto es maravilloso. Ujú. Y obsesionó luego a gente como Hitler, Carlomagno, etc. Esa obsesión por el objeto sagrado o por la sabiduría. La misma obsesión que también tuvieron los propios templarios, la misma obsesión que generaron a muchos caballeros para ir a las cruzadas. Esa obsesión de las grandes proezas, las grandes familias europeas en tener el poder. El poder ya no solamente de mercados bancarios, ¿no? Lo que podía generar ese tránsito por el Mediterráneo, sino era el poder tangible de algún tipo de objeto que la historia busca. Como decías, ha habido auténticas campañas militares por objetos y ha habido cientos de miles de muertes a lo largo de la historia por conseguir un objeto, por tener una Así reliquia es. concreta, Pero por no hablar ya de qué es? expediciones ¿Sabéis qué es lo que locas pasa? que Claro, se han hecho. que antes eran ejércitos completos los que iban a buscar todo esto. Había un país involucrado en buscar estos objetos. Y ahora, hoy, solamente van los que tildan de locos a buscar estos objetos, porque ha habido una velocidad del tiempo, un cambio sistemático hacia esa forma tecnológica, de la inteligencia artificial, de esa revolución casi industrial, ¿no? que nos genera esa maquinaria, y ya el poder hay que crearlo, no hay que buscarlo, que creo que es uno de los grandes errores. El poder y la sabiduría hay que buscarlo en el pasado, porque ellos tenían el poder y la sabiduría, no hay que crearlo. Esa forma de creación, la creación ya ha sido creada para todo ha tenido su origen. Bueno, estas cosas mentales que se me ocurren y voy creando. ¿Tú, Silvia, crees en estas cosas, en que siga habiendo objetos De poder. potentes, mágicos, que tengan una fuerza? Sigue habiendo, o sea, das Sobrenatural. por hecho que sí que los hubo. Yo doy por hecho que sí que los subo. Ujú. Yo doy por hecho, y lo he dicho públicamente en más de una ocasión, que yo no soy de los que creo en esa vida inteligente alienígena que haya llegado aquí, sino que los propios alienígenas somos nosotros y la propia vida inteligente ha sido nuestra. Y que ha habido civilizaciones enterradas bajo las arenas de los desiertos que han creado diferentes elementos tecnológicos, para mí, incluso más avanzados de los que tenemos ahora. La época, el tiempo, la cronología es inmensa, inmensa, y la evolución humana también. Y ha tenido sus altibajos, sus saltos. Yo creo que ha habido pueblos que han podido tener la llave de la sabiduría y crear objetos que para nosotros son absolutamente incazables. Y no podemos imaginar la potencia y el poder que pudieron tener. Yo creo que Ojalá sin duda fuese sí que en algún momento la humanidad creyó en esto mismo, no digo que sea ni no sea, pero sí que está muy relacionado con la creación de estas órdenes militares, que yo creo que más que una función de conquistar o incluso, como hemos dicho antes, de predicar, yo creo que tenían una función de guardar esos objetos, y tiene que estar claro, porque si no, no habrían sido tan importantes para algunos reyes y en la religión cristiana. Pues muchas gracias, Silvia, Jaime, Dani, Chus Blas, Alejandro Olmos. ¿Y ustedes creen
poblaciones antiguas, civilizaciones que pudieron crear su propia tecnología. Yo sí que creo que el Antiguo Testamento no iba muy lejos y no fue una exageración, sino que había cosas, objetos, que los pueblos crearon y que nosotros hemos perdido o no sabemos encontrarlos porque no queremos mirarlos. Un fuerte abrazo y hasta la próxima semana aquí, en Abismo, en Aragón Radio.